Buenas tardes para todas las VC. Bienvenidos. Mi nombre es Katherine y es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Agradecemos mucho el tiempo que reservan cada miércoles para compartir con nosotros este espacio corto donde nuestros consultores expertos nos comparten su conocimiento. Vamos a esperar un momento para que más personas se puedan unir a nuestra reunión y daremos continuidad con nuestra programación. Gracias a todos por su espera. Importante recordarles, si tienen alguna duda, inquietud, la pueden dejar en nuestra caja de comentarios. Y sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a Karen Esquivel, nuestra consultora experta del módulo central de empleados. Bienvenida, Karen, ¿cómo estás? Muchas gracias, Katherine. Muchas gracias por el espacio. Bienvenidos a todos. Buenas tardes. Mi nombre es Karen Dayana Esquivel Berrocal, consultora de empleado central. El día de hoy les traemos unos temas de bastante utilidad para la organización, como lo son el empleado contingente, el empleado concurrente y un tema muy interesante que es el tema de asignación global. La idea es que podamos ver un poco acerca de las funcionalidades, características y las bondades que nos brindan estas funcionalidades para nuestra empresa. Lo primero es el empleado contingente. Un empleado contingente es una persona que va a trabajar en la empresa, pero no es como un empleo tradicional. ¿Esto qué quiere decir? Que es un trabajador que viene específicamente a cubrir la necesidad por un proyecto, por algo muy específico. Esto puede variar entre horas, días, meses, pero es alguien que no tiene un contrato normal. En SAP, en empleado central, se puede para este tipo de empleados crear, modificar, eliminar registros, asignarles igual un puesto de trabajo dentro de la organización, gestionarle pagos y pues de igual forma supervisarlos. Las características, como les venía diciendo, es que puede durar desde unas horas, pueden ser de días, pueden ser de meses, es un empleado temporal y se contrata por una necesidad puntual. Es decir, es un proyecto muy específico, es algo adicional que se va a realizar en la organización. Normalmente son profesionales independientes, es decir, que todo lo que tenga que ver con impuestos, seguridad social, eso lo va a cubrir la persona, más no la empresa. Esa es como la diferencia a lo que nosotros normalmente conocemos como un contrato, un empleado temporal, que ahí sí la empresa ya le cubre todo el tema de impuestos, de seguridad social, que estas personas vienen ya a cubrir esas otras necesidades más extensas, como lo puede ser un empleado con una incapacidad, con una licencia, con un permiso,
que es muy extenso y lo necesitamos que cubran como esa vacante. Esa es como la principal diferencia. De igual forma, se deben seguir unos pasos para configurarlo, debe de haber unos flujos de trabajo, toda esta información igual se las dejamos aquí. Ahorita vemos unos pequeños ejemplos dentro de la demo para que nos quede como más claro el proceso. Eso por empleado contingente. Ahora, empleado concurrente. Este empleado concurrente es diferente al contingente en todo sentido, porque este es una funcionalidad para aquellas empresas que funcionan con más de dos NEEDs, es decir, como grupos, organizaciones, y que de pronto el empleado que tenemos en uno de estos NEEDs, en una de estas empresas, debe de asistir a uno de los otros a una de las otras compañías para cubrir una necesidad por algo específico, es decir, va a tener como un contrato activo por dos NEEDs y los pagos o las compensaciones van a ser diferentes entre estos NEEDs. ¿Qué quiere decir? Va a tener unas responsabilidades, unas funciones y una compensación por un contrato y por otro contrato va a tener otras. Entonces nos sirve como para diferenciarlo de esa manera. ¿Qué características se tiene? Que al asignarle estas dos modalidades, ellas son totalmente independientes. Calcula nómina independiente, vacaciones, registros de tiempos, permisos y demás son independientes, no se nos va a mezclar una cosa con la otra. Y es por eso que es una funcionalidad que es muy amigable para esas empresas que tienen varios NEEDs dentro de su organización. Se debe configurar, debe estar activa la opción. Esto lo vamos a encontrar dentro de la demo de esta manera. Entonces, cuando entramos a la demo, vamos a buscar a la persona a la cual le vamos a hacer esta asignación, o bueno, cuando entramos a la instancia, buscar a la persona a la que le vamos a hacer estas asignaciones y vamos a ir por la opción de acciones. Si tenemos habilitado toda la opción, vamos a encontrar la opción que se llama añadir segundo empleo. Ahí es donde vamos a activarle esta opción de empleado concurrente. Al realizar esta activación, vamos a tener que asignarle una posición. Esa posición debe estar vacante para que la persona la pueda ocupar. Es importante siempre tener en cuenta antes de ir a añadir el segundo empleo, tener en cuenta la posición o la vacante que se le va a asignar a la persona, porque pues, si ya está ocupada no se va a poder realizar este proceso. Se va a asignar como si este empleo va a ser el secundario o se va a volver en su principal y el que ya traía asignado va a ser su secundario. Al realizar toda esta asignación, de igual manera nos pide el componente de remuneración, entonces ahí es a donde se ve la diferencia, o sea, su primer empleo va a tener una remuneración, su segundo empleo va a tener una segunda remuneración totalmente diferente. Como se le asigna una fecha de inicio, lo vamos a observar como la persona va a pasar de tener solo un cargo a tener dos. Y cuando ya entra en vigencia, nos va a quedar resaltado cuál es el principal y cuál es su secundario. Ahorita más adelante ya les muestro cómo se visualiza. Mientras no esté activo o ya se haya finalizado, si ya se finalizó, no lo vamos a visualizar en esta pestaña. Y mientras esté antes de activarse, vamos a ver que nos sale como un mensaje en donde dice comienza en tal fecha. Entonces nos sirve como una guía, como un poco, pues como para saber las personas que tienen estos dos empleos. Ahora, pasando al tema de asignación global. La asignación global es una funcionalidad que nos ayuda más para aquellas empresas que tienen distintas sedes o que tienen distintos needs en diferentes partes del mundo, en diferentes países por lo general. Entonces tenemos una persona que está en un país y de pronto necesitamos que por un tema puntual, un proyecto, una consultoría, un apoyo, una generación, algo, venga a hacer un cubrimiento o venga a cubrir, pues, por un tiempo corto o largo, una necesidad específica en otra sede. Entonces, lo que hacemos es decir, por ejemplo, una persona que está en Brasil necesita venir a Colombia por un mes porque vamos a desarrollar un proyecto. Entonces, la persona va a quedar en pausa con su asignación en Brasil
y va a quedar activa la asignación en Colombia durante ese mes, durante ese proyecto, esa asignación que él va a tener. Entonces, cuando ya pase ese mes, se vuelve y se activa y se devuelve a lo que sería Brasil. Es decir, esa persona queda en pausa en una parte y se inicia en otra. De esa manera, la asignación global no interrumpe como ese contrato inicial, el principal por el cual está la persona. Y esto se puede hacer dentro de la misma empresa o de una empresa a otra. Pues en caso tal de que se requiera como que esa asignación va a ser algo diferente en otra sede, en otro país, a la postura principal que él tiene asignada. Es importante resaltar que esto nos ayuda para no confundir, por ejemplo, las afectaciones de esa persona, cuentas de tiempos, vacaciones, su remuneración, la que está asignada en su empleo principal va a ser totalmente independiente a esa asignación puntual que él va a tener para desarrollar ese proyecto, esa parte puntual que se quiere con la asignación global. Debe tener configurada la instancia para poder realizar este tipo de asignaciones. Se pueden configurar los eventos como el motivo por el cual se van a dar y lo vamos a ver dentro del perfil del empleado igual en acciones, como añadir detalles de asignación global. Cuando ya le añadimos el detalle de asignación global, vamos a poder decirle una fecha de inicio, vamos a darle si es corto, si es largo, si va a ser a otra empresa, si va a ser dentro de la misma, pero otra parte, la posición a la cual él vaya a asistir durante esa asignación, de igual forma debe estar vacante, debe estar creada, si no está creada se debe crear y se debe quedar vacante para que la persona la pueda ocupar. Lo bueno es que también, lo que les decía, es una remuneración distinta a su empleo principal, a su empleo inicial, entonces pues no nos va a generar ninguna confusión, sino que pues va a ser una asignación diferente y por eso se pide la información de compensación cuando estamos haciendo esta asignación. Cuando ya entra en vigencia una asignación global, vemos en el perfil del empleado que se activa un segundo rol, una segunda posición, un segundo cargo como en empleado concurrente, pero este nos lo resalta con un mundito y nos dice en comisión global. Pone en pausa el primer empleo y inicia el segundo. Cuando ya se termina la comisión global, él nos queda allí, pero nos muestra que finalizó en cierta fecha. Y lo bueno es que en estas asignaciones, como se presentan muchas veces, que son por cubrimientos específicos, proyectos específicos, que puede que se alarguen, puede que se acorten por la necesidad o por el rendimiento del mismo, vamos a poder, desde la información del puesto, una vez esté activa, vamos a poder editarlos en caso de que lo necesitemos. Correr su fecha fin porque terminó antes, correrla porque va a terminar después y nos va a guardar un historial. Entonces ahí vamos a poder visualizar. De igual forma, dentro de los organigramas, en la estructura de posiciones, en el organigrama de posición, vamos a poder ver cómo esas personas que están con asignaciones globales las va a señalar con un mundito. Y así vamos a poder identificar visualmente qué vacantes son las que tenemos activas actualmente con asignación global. Ahora, vamos a ver en la instancia cuando ingresamos y buscamos la persona, por ejemplo, aquí vamos a buscar a Anabel. Anabel es el empleado que teníamos como concurrente, es decir, que tenía 2 empleos dentro de una compañía. El empleo principal aparece como lo vemos aquí, con una estrellita. Eso es lo que nos identifica que ese es el empleo que actualmente tiene principal. Y su segundo empleo nos aparece abajo. Cuando lo señalamos, nos va a cargar la información de ese segundo empleo. Eso es importante, pues, tenerlo en cuenta para el registro de las novedades, para visualizar o consultar la información de la persona. Ahora, con Bárbara. Con Bárbara, que es nuestra empleada que teníamos
en asignación global, vamos a poder visualizar que ella tiene aquí una asignación, por ejemplo, lo que le decía, la asignación anterior fue una primera asignación global que ella tuvo por un periodo de tiempo específico y aquí podemos visualizar la información específica de esa posición, que en este caso, en este ejemplo, era un cubrimiento que ella iba a hacer en Bogotá. Ejemplo. Ahora, el empleo principal, y ahí nos aparece, si me devuelvo un momento, nos aparece, por ejemplo, esta, y la vuelvo a señalar, importante, como ya no esa asignación no está activa, nos va a aparecer en esta parte como inactiva debajo del nombre de ella cuando la señalamos. Entonces eso nos da como la referencia de que esa asignación ya finalizó. En su empleo principal, si ven aquí nos aparece que está en pausa, porque ya inició una segunda asignación. Esta segunda asignación la vemos activa en verde con un mundito y es, acá de hecho lo podemos ver, de hecho otra vez en Bogotá, pero ya es otra área, entonces aquí es una forma de consultarla. Y esta como todavía está activa, no nos aparece nada debajo el nombre de ella y la podemos ver en verde. El empleo de ella va a tener una casita, si visualmente lo podemos visualizar, que eso nos hace como la referencia al home, que es su empleo principal. Como les mostré inicialmente, en el organigrama la vamos a poder encontrar a ella. Dentro del organigrama donde está asignada en esa asignación, con esa asignación global, valga la redundancia, con el mundito. Y ahí nos va a poder decir también en qué fecha inició, en qué fecha va a terminar y qué tiempo es el estimado. Si necesitamos modificarlo, editarlo desde esta pestaña, también podemos ver su historial, podemos hacer modificaciones en caso de que las lleguemos a necesitar. Entonces, ahí vemos que se van, este tipo de asignaciones lo vamos a poder visualizar de manera diferente, de manera gráfica, en el perfil del empleado, si es una asignación global o si es un empleado concurrente, porque nos aparece en uno una estrella, en otro una casita con un mundo. Y vuelvo y repito, las bondades de estas funcionalidades es que su remuneración, su compensación, sus cuentas de tiempos, todo lo que necesitamos que nos vaya llevando nos lo va a llevar de manera independiente. De igual forma, de esa manera independiente nos afecta lo que son flujos de trabajo, flujos de aprobaciones. Cada vez que se realice un proceso de esos va a contar con, debe contar por buenas prácticas con un flujo de aprobación, bien sea dinámico o bien sea en cadena, de acuerdo a cómo se necesite, para confirmar los datos básicos, que si es esa asignación la que le estoy haciendo, si es el tipo de asignación, si es la remuneración, que si va a la vacante que era, y en caso pues, de que hayan errores, pues se pueden corregir antes de aprobarlos, ¿vale? Eso es como lo que queríamos mostrarles hoy desde la instancia, desde lo que tenemos en estas bondades de empleados concurrentes, asignaciones globales y los empleados contingentes para nuestro módulo de Success Factor en empleado central. Espero que esta información les sea de mucha ayuda, les mejore pues, los procesos y les dinamice un poco este tipo de asignaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Gracias a todos por su tiempo, por ese espacio que reservan cada miércoles para acompañarnos. Esperamos que nuestra información haya sido útil y de su interés. Nuevamente les recuerdo que nosotros vamos a estar contestando todas las inquietudes y adicional, pues si quieren dejar algún comentario o alguna pregunta, lo pueden hacer a través de nuestro correo delivery@nbc.service. Estaremos pues contestando sus inquietudes a la mayor brevedad. Que tengan un excelente día. Gracias.